Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor. Queridos amigos, en el mes de junio le dedicamos nuestra oración, nuestro seguimiento al Sagrado Corazón de Jesús. Con nuestra oración, con nuestras peticiones, pedimos por nuestra patria, pedimos por nuestras familias, pedimos por nuestros enfermos, pedimos y ponemos todas nuestras intenciones hasta el Señor, hasta su corazón, que llegue, se apiade de cada uno de nosotros y nos regale su misericordia. El corazón sagrado, el llagado y martirizado por nuestros pecados, que sean luz para vivir solo en Dios, luz para caminar de acuerdo a los preceptos que el Señor nos propone en el día a día. En nuestro día séptimo, la meditación al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Somos capaces de imitar la sencillez y el amor que el Señor prodigó a todos los que tocó en su vida terrena? ¿O escapamos nosotros en este mundo de hoy del cuidado de los ancianos y de los necesitados, justificándonos en que tenemos nuestro trabajo, que no tenemos tiempo, en que no podemos angustiarnos tanto, incluso ni siquiera podemos dar una sonrisa para aquel que agoniza? Tenemos que vivir para morir. Amar de verdad es dar todo para desgarrar nuestro mísero corazón en ofrenda al Señor, como lo hizo nuestro Redentor. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego sagrado de tu amor.
del alma, haz en mí tu morada. Queridos amigos, en este día del Sagrado Corazón de Jesús, la florecilla, dar cuidado y amor a un anciano necesitado, como lo hizo y lo hace el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.
Queridos amigos, estamos concluyendo este momento de nuestra oración que le dedicamos todo este mes al Sagrado Corazón de Jesús. Confiamos en ti, Señor. Te agradecemos por este momento y sobre todo siempre ponemos en tus manos, en tu divino corazón, en tu gran misericordia, todas estas peticiones, todas estas preocupaciones que hoy te hemos traído a través de nuestras oraciones. Y que la bendición por intercesión del Sagrado Corazón de Jesús descienda sobre todos nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón, ven